ratito Sudé. para que Henry Sudé es perito, investigador de campo y reconstructor de accidentes de tránsito, de tráfico en el área regional de tráfico metropolitana de Norte. Amigo Eric. Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas Un tardes. saludo desde España, en concreto desde Cataluña. No sé, ¿me oyen bien? Sí, señor. Perfecto, pues. Si les parece, empezamos con la pequeña parte. Dígame. Un minutico. Jaime, por favor, ¿puede dar clic en dejar de compartir pantalla, amigo Jaime? Sí, claro. A ver. Porfa, ahí en la parte superior. Exacto. Gracias. Vale. Muchas gracias, amigo Jaime. Bacano. Gracias, señor Jaime. Gracias. Pues lo que les comentaba, si les parece, empezamos con la exposición siguiendo la temática que ustedes han planteado del tema de policía judicial en el ámbito de la inspección ocular del escenario de los hechos y de la inspección ocular o técnico-policial de cadáver. Antes que nada, les quiero adelantar que nosotros aquí, concretamente en Cataluña, en el noreste de España, la comunidad que a veces es un poco ruidosa, no realizamos inspecciones oculares a cadáver, porque esa prerrogativa pertenece a lo que sería el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña, que es una unidad que depende del Ministerio de Justicia, de la Consejería de Justicia, y son ellos los que hacen la inspección. La inspección. Realmente reciben el cuerpo que es trasladado desde el lugar del accidente hasta sus instalaciones en la Ciudad de la Justicia, y allí la persona es sometida a una necropsia y del resultado de la necropsia nosotros podemos solicitar a la autoridad judicial que nos facilite el resultado para poder utilizar la información que consta en esa necropsia, qué lesiones ha sufrido la persona, etcétera, etcétera, para valorar cuál ha podido ser la posición que ocupaba en el vehículo, la dinámica del accidente, el mecanismo causante de las lesiones, un estudio biomecánico de la relación causa-efecto entre las lesiones que ha padecido la persona y que han provocado finalmente su exitus, lo que llaman ustedes el occiso. Y bueno, más que nada adelantarles esto. ¿Cómo funcionamos aquí? Aquí en principio, encargados de la vigilancia y el control del tránsito, que le llaman ustedes, nosotros le llamamos tráfico, y en catalán sí que le llamamos trànsit. Pues en tránsito todos investigan accidentes de carácter leve, ¿de acuerdo? Cualquier agente de policía de las unidades encargadas de la vigilancia y el control del tránsito en Cataluña investiga accidentes leves, sin problema. Y después se ha creado una unidad especializada en cada una de las 8 regiones policiales en las que se subdivide la comunidad catalana para investigar en profundidad aquellos accidentes en los que haya habido heridos graves o fallecidos, ¿de acuerdo? Y esas unidades especializadas han recibido diferentes cursos de formación que les han permitido adquirir ciertas aptitudes y técnicas que vienen todas dirigidas a lo que comentaban nuestros dos ponentes anteriores, a lo importante que es llegar al lugar de los hechos y organizar el trabajo en el lugar de los hechos para garantizar la preservación más eficaz de cualquier huella, resto y vestigio que permita determinar cuál ha sido la dinámica del accidente, la causa o causas que lo han propiciado, y todo ello con la finalidad de trasladar la responsabilidad a la autoridad judicial, es decir, darles nuestra opinión a los jueces de cuál ha sido la responsabilidad o los responsables del accidente. Aquí también es cierto que seguimos utilizando mucho la palabra accidente de tráfico, y si bien es cierto que yo particularmente la abandoné hace bastante tiempo, porque en los últimos 23 años, si no recuerdo mal, accidentes he visto 2. Y para mí todo lo que no es eventual y fortuito deja de ser un accidente porque hay un responsable. Alguien ha hecho o ha dejado de hacer, o más de uno, aquello que hubiera impedido el resultado. Y por eso dejamos de hablar de accidentes y hablamos de incidentes. Creo que ustedes hablan de siniestros, en Reino Unido hablan de crímenes directamente, o de crashes, y bueno, son maneras de enfocar la investigación de los accidentes. Esto lo comento porque para mí yo creo que es muy importante
tener en cuenta que ante un resultado luctuoso como es la pérdida de una vida humana, hay que hacer un escrupuloso esfuerzo de preservación de esas huellas, restos y vestigios y un claro ejercicio de interpretación correcta, lo más objetiva, evidentemente, para eso somos lo que somos y nuestro trabajo tiene que ser siempre objetivo, pero recabar bien la información y aprender a interpretarla correctamente nos ayuda a determinar la evolución correcta, la dinámica, las causas, los factores concurrentes que han podido influir en el accidente. Yo, para no darles una charla así solo de conceptos, aquello que le llaman el Schmilblick, que podemos estar aquí hablando media hora o 3/4 de hora sin decir nada, si les parece voy a compartir con ustedes mi pantalla, uno de mis monitores, y primero les voy a poner las fotografías de un escenario de un accidente, y luego de allí vamos a pasar a lo que sería, con ese trabajo de campo, cómo le damos forma al que sería el cuerpo de las diligencias, el atestado, ¿de acuerdo? Antes de pasar a esto, bueno, ya lo iremos comentando, si no, el cuerpo del atestado se compone de 3 elementos principales para nosotros, que son las diligencias, que van desde la carátula, la diligencia de inicio, hasta la diligencia de traslado a la autoridad judicial, que aquí le llamamos diligencia de tramesa, pero bueno, es diligencia de traslado a la autoridad judicial. Después de estas vienen las actas, que son todas aquellas actuaciones que se llevan a cabo para notificar, para informar a terceras personas, para poner a disposición de, etcétera, todo lo que se tiene que formalizar en formato de acta durante la instrucción de las diligencias. Y una vez finalizado esto, vienen lo que serían los anexos, que mínimo siempre hay 2, que son el informe fotográfico, con descripción de las fotografías al pie de cada una de ellas, les enseñaré en el ejemplo una, y las planimetrías, que tienen que permitir la interpretación correcta de lo que se ha elaborado con la investigación, de las conclusiones que se han alcanzado en la valoración técnico-policial, que es la penúltima diligencia antes de la tramesa. Es la valoración que hacemos nosotros, en la que le decimos al juez cómo creemos que han sido las cosas y dónde creemos que están las responsabilidades. Al margen de estas 2, del informe fotográfico y planimetría, a veces añadimos actas de estudios de elementos concretos de la investigación que vienen a ser como pequeñas periciales. Es decir, podemos hacer estudios de elementos de señalización e iluminación, podemos hacer estudios de velocidades en base a energías disipadas o en base a deformaciones, podemos hacer estudios de alcoholemia retrospectiva, es decir, si una persona nos ha dado en análisis en sangre en el hospital porque no se le ha podido hacer la prueba en el lugar del accidente, una tasa determinada, intentar aplicar la ciencia forense para encontrar cuál sería la tasa en el momento pretérito cuando se produce el accidente, o dándole el principio indubio pro reo 60 minutos después del momento del accidente. Para eso es importante, si la persona manifiesta espontáneamente que la última copa se la tomó 1 hora más anterior al momento del accidente, podemos remontarnos incluso hasta el momento del accidente, porque es el punto de máxima absorción de la curva de Whitmark, ¿no? Bueno, no me enrollo más y les enseño unas cuantas imágenes. Voy a compartir con ustedes esta pantalla. Esta de aquí. Sí. Vale, ¿la pueden ver ustedes? ¿La ven? ¿Pueden verla? No, señora. ¿La pantalla? No estamos viendo la pantalla. Ah, sí, perdón, me falta darle a compartir. Ahora sí. Está empezando. Ahora sí, ¿no? Sí, señor. Pues miren, esto es lo que nos encontramos. Y se lo pongo en orden, ¿eh? Fíjense lo borrosa que está esta imagen, ¿de acuerdo? Este es un Mercedes-Benz C370 o C270, ahora mismo no recuerdo ya el número, la numeración. Esto fue este verano pasado. Después ¿De acuerdo? Es un... Ya, Edwin, ¿ampliará ahí la foto? Sí, bueno, no le servirá de mucho porque realmente la calidad de esta primera imagen es un auténtico problema de exposición, si no me equivoco. ¿Ve? Yo puedo ampliar, verán aquí, luego lo verán en más detalle porque hay mejores imágenes que esta. Ok. ¿Vale? Se observa aquí, delante de este bombero, que hay un cuerpo y una motocicleta, una scooter, en el suelo, ¿de acuerdo? Y más adelante, aquí esta lucecita de aquí es el tercer vehículo implicado, ¿de acuerdo? Fíjense el nivel de destrucción del tren de rodaje delantero y trasero Enrique, de este vehículo. estamos viendo el mosaico, de fotografías. Vale, perdone.
Sí, es que no se distingue. Ahora sí. Ahora sí se está compartiendo. Ahora sí. Perdónenme, es la falta de experiencia, porque es mi primera vez que participo en un webinario y bueno, a ver si lo solventamos. Lo que les decía, teníamos este vehículo fuertemente dañado, esta motocicleta con una persona aquí tumbada y un tercer vehículo aquí implicado en este accidente. Esto es una vía, no es una vía rápida, ni una carretera, ni una autovía, ni una autopista, es una carretera convencional con 2 carriles para cada sentido, separados por mediana. Aquí detrás hay una pequeña incorporación, lo veremos mejor en otras imágenes. A ver si podemos pasar. Sí. Posición final de este vehículo. Fíjense que tiene estas fricciones aquí, señal de que ha estado dando vuelcos de tipo tonel, estos arañazos de los bajos en el asfalto. ¿De acuerdo? Posición final de la persona que falleció a causa de este accidente, que no es un accidente, ya se lo adelanto. Se calcinó, se incendió su vehículo. Por suerte, 2 personas que estaban cerca consiguieron un extintor y lo pudieron extinguir, aunque la persona se encontraba sin vida desde el momento del impacto. Y el otro vehículo implicado, ¿de acuerdo?, que ha perdido el panel de la aleta y de la puerta de la conductora en su interacción con el turismo Mercedes. Aquí se ve quizá mejor esa interacción, que es una fricción positiva. ¿De acuerdo? Bomberos siempre trabaja por la seguridad de todos y eliminan la alimentación eléctrica de los vehículos implicados. Esto es un resto del turismo Mercedes que se encuentra aquí. Es el paragolpes delantero, si no recuerdo mal, se encuentra debajo del vehículo, del tercer vehículo implicado. Es el paragolpes delantero del Mercedes. Sigue siendo Renault Scenic, elementos de seguridad activados. Esto es importante referenciarlo. De qué elementos dispone y cuáles se han activado. Elementos de seguridad pasiva, aquellos encaminados a minimizar las consecuencias en caso de accidente. Las personas que filiamos en el lugar del accidente rápidamente simplemente con una fotografía de su documentación, y si tienen que marchar, que marchen. Estas eran las personas que ayudaron a extinguir el incendio que se inició en el vehículo, en la motocicleta, y a los cuales también se les tomó declaración en relación a los hechos, declaración que nosotros llamamos manifestación voluntaria, porque no tienen consideración de investigados, y entonces, al ser simplemente testigos, se les llama manifestación voluntaria aquí, y se hace en el mismo lugar de los hechos, pero en esta ocasión el escenario era tan dantesco y éramos muy pocos los efectivos para poder atenderlo, que decidimos priorizar unas cosas sobre otras. ¿De acuerdo? Esta es la parte posterior del turismo. Observen el daño que tiene en este montante posterior, en el pilar C trasero, el derecho. Es un daño, un contacto brutal contra un elemento de arista, ¿de acuerdo? Y esta compresión también en la zona del maletero, ¿de acuerdo? Y lo que decíamos, los trenes de rodaje están todos, otra fotografía borrosa, la posición final de este vehículo, ¿vale? Intentamos ahora ir hacia atrás, hacia donde ha empezado el problema, y nos encontramos que aquí, ¿vale?, esta sería la calzada por la que circulaba ese vehículo, ¿vale? Parece que encontramos, observen este detalle, esto es un surco, una herida recientemente nueva en el hormigón de la cuneta de drenaje superficial de uno de los sentidos de circulación, ¿de acuerdo? Y aquí, más adelante se verá en más detalle, se produce el impacto, porque el vehículo sale proyectado en tiro parabólico contra esta pared, y de esta saldrá rebotado hacia el suelo, y del suelo seguirá cruzando, dando diferentes toneles y dejando numerosas heridas en el asfalto y huellas de neumático, etcétera, hasta cruzar la mediana por un punto dado, donde se altera su trayectoria para seguir cruzando, pero con menor ángulo, hacia el carril de circulación izquierdo del sentido contrario, y es donde interacciona contra el turismo y contra la motocicleta finalmente. Vamos a ver si podemos avanzar más imágenes. Estas son las imágenes del mismo día de los hechos. Aquí se ve con detalle lo que les comentaba. Se salió de la vía, cruzó todo el arcén y cayó en la cuneta, y aquí salió proyectado hacia aquel punto que les decía, que les marcaba aquí.
¿De acuerdo? La casualidad, simplemente es un detalle anecdótico. Aquí ya se había producido otro impacto de otro vehículo que ya había salido por este mismo lugar en fechas pretéritas y había una marca de pintura aquí. Y entonces vino este grafitero, que es un grafitero conocido de la zona, un tal Yocos, y Yocos repintó aquí su grafito, estaba nuevo. Y bueno, es curioso al menos que si no hubiera repintado aquí hubiéramos tenido problemas para determinar si esta pintura era nueva de este accidente que nos ocupa, o si de este incidente que nos ocupa, o si era vestigio de la colisión más antigua. ¿De acuerdo? Para esto a veces incluso va muy bien entrar en Google Street View, que tiene un histórico por fechas de las pasadas que hacen por los sitios, y a veces te permite ver si una cosa ya estaba antes de que se produjese el accidente o no. Vamos a seguir, intentar ir un poco más rápido porque si no, no nos va a dar tiempo a explicar todo lo que tenemos. ¿Ve lo que decía la fricción en el aire? Cuando impacta contra el muro circular, prácticamente circular, son secciones planas pero que intentan conformar un círculo, una pared circular, de lo que consideramos que fue el vértice anterior derecho del turismo y el lateral anterior derecho del turismo Mercedes. El punto de caída en el suelo. Como se observa aquí ya los surcos producidos por el desllantado de alguno de los trenes y las huellas de goma en fricción y arrastre de partes metálicas. Seguimos avanzando. Fíjense en esta huella, ¿de acuerdo? Arañazo y goma que van hasta este punto, ¿de acuerdo? Aquí lo que decimos que va haciendo toneles, ¿de acuerdo? Para llegar a este punto, impactar aquí y fracturar el nervio superior de un elemento de contención de 80 centímetros de altura de barrera de hormigón con perfil tipo New Jersey, y a partir de aquí arrastra con los bajos del vehículo sobre... Esto yo creo que es lo que causa el daño en aquel pilar C posterior del turismo Mercedes-Benz. Y a partir de aquí arrastra sobre el elemento de contención mientras lo sigue cruzando. En detalle, la imagen que les decía. Restos de la placa protectora de los bajos del motor del turismo Mercedes-Benz. ¿De acuerdo? Y aquí, cuando cae en el suelo la parte anterior del vehículo, cambio de trayectoria que nos indicaría que aquí se produce el impacto contra la motocicleta o en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Creemos que es por esta zona de aquí. Y la proyecta en dirección contraria a la de su circulación original. ¿De acuerdo? Tanto es así que el elemento delantero, la suspensión delantera, la horquilla y el manillar colapsaron hacia atrás, se doblegó completamente la estructura del scooter y es por eso que el cuerpo se encuentra todavía horcajada sobre la motocicleta, porque quedó totalmente pellizcado por el abdomen, por el manillar de esta motocicleta. Detalle de la fricción contra el... Subimos aquí arriba aprovechando la infraestructura lateral, que hay aquí una estación de tren, un vial que va a una estación de tren. Intentamos ver algo de noche. Todos los gatos son pardos, dicen, y realmente los vestigios se revelan muy poco. Pero fíjense lo que hemos puesto aquí en el suelo. ¿Ven esta placa? Pues esta placa y marcas que hacemos en el asfalto, ¿de acuerdo? Que aquí no se observan muy claramente, pero están aquí. Nos permiten hacer o aplicar una técnica, ¿ve? Otras 4 imágenes en las que salen estas 4 placas, conocidas las distancias entre estos 4 puntos, que son las longitudinales, transversales y las diagonales, nos permiten luego obtener una imagen rectificada, que decimos, aplicar una técnica de rectificación fotogramétrica que nos ofrecerá una imagen cenital de la calzada con los vestigios que hayan sobre ella. Pero de noche no tiene mucha utilidad, la verdad, ¿eh? Se hizo, de todas maneras, se aplicó la técnica y viendo el resultado aquella misma madrugada, ya se solicitó que durante el día siguiente viniera una unidad especializada de la División de Tráfico para que preservara mejor los vestigios de la dinámica de salida de vía
colisión y las diferentes colisiones y traslados del vehículo causante del incidente que nos ocupa. Seguimos para adelante, vemos aquí subidos también al camión de bomberos. Esta es una imagen desde el camión de bomberos con su elemento de iluminación. Intentábamos preservar esas imágenes de esta manera, nocturna, para intentar preservar al máximo lo que teníamos. Marcamos las posiciones de los vehículos, lo que hacemos todos nosotros en nuestro trabajo a diario, marcar todo aquello que pueda ser de interés, ¿vale? Antes de que llegue, nosotros le llamamos cariñosamente el EDP, el Eco Delta Papa, que es el equipo de destrucción de pruebas, que patean alguna cosa, lo sacan de donde estaba o directamente lo barren o lo cubren de sepiolita o de absorbente y nos impiden una mejor investigación de las cosas. Para eso también hay que estar presente y simplemente advirtiendo de la necesidad de preservar el escenario hasta que terminemos con la investigación, pues todo el mundo lo respeta y no hay más problema. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver el trabajo que hicieron en diurno los compañeros de esa unidad que les decía. Y aquí aplicaron una técnica que es la más novedosa que se ha utilizado hasta ahora para preservar un escenario, que es directamente se vuela con un dron por encima. El dron ya te ofrece una imagen cuasi cenital y prácticamente no hay ni que rectificar las imágenes en el software para obtener una imagen a escala del escenario. ¿De acuerdo? Esta es la cuneta por la que se produjo no la pérdida de control, sino que llegamos a determinar que fue un abandono del control del vehículo. ¿De acuerdo? Se observa aquí, más adelante, un punto por donde se produce la salida de vía. Este vehículo, el vehículo responsable, circulaba por este vial, ¿de acuerdo? En aquella dirección, y se saldrá de la vía por aquí, volará hasta este punto de impacto en el muro y caerá y cruzará la vía y provocará esa colisión mortal a esta altura. Más de 150 metros de evolución que ya nos daban una indicación de que la velocidad que nos ocupaba era altísima. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver si empiezan aquí. Estas ya son fotografías cenitales hechas con el R-Pass o el dron, como lo prefieran. Y se va avanzando, se van haciendo esas marcas, esas numeraciones que nos permiten luego unir unas imágenes con otras. Y esos puntos se tienen que referenciar lo mejor, en este caso, como es una pendiente descendiente, y en este caso lo que aplicaron fue medición tridimensional. ¿De acuerdo? Todos los puntos tienen también su cota Z y eso permite una mejor rectificación del terreno. Si no se tiene, y para escenarios en los que no haya una evolución tan salvaje como esta, que nos ocupa, medir simplemente las 6 distancias que hay entre los 4 puntos con una cinta métrica, nunca con un odómetro porque da mucho margen de error, pero con una cinta métrica es mucho mejor la medición. Y si se pudiera disponer de un distanciómetro láser, mejor que mejor todavía, es más que suficiente para poder hacer las mediciones. ¿Veis lo que les decía? El punto de impacto contra la pared, perdón. El punto de impacto contra la pared y caída, y ya continúa la evolución. Aquí han cambiado la orientación de la cámara del dron. ¿Vale? Llegamos a este punto para cruzar. Y se produce claramente un cambio de trayectoria, ¿de acuerdo? Veníamos quizás en este ángulo a impacto contra la valla y de aquí cambiamos a un ángulo mucho más menos oblicuo, ¿de acuerdo? Que se acerca más a lo que son ángulos muy distintos. Se repiten algunas imágenes, eso siempre pasa, pero bueno, se tuvo que determinar si estas huellas pertenecían o no pertenecían a este incidente. Afortunadamente eran de un incidente previo. ¿De acuerdo? Y continuamos aquí con más imágenes y las posiciones finales de uno y otro. ¿De acuerdo? El turismo, la motocicleta y el otro turismo implicado quedó más aquí atrás.
acuerdo? Todos esos marcajes se hacen antes, la noche de autos, por decirlo así, ¿de acuerdo? Y de día, pues siempre es mucho mejor hacer este trabajo de día. Bueno, pues con esa información, ¿qué más hacemos? Pues en el mismo lugar de los hechos no se le pudo practicar la prueba de alcoholemia ni de drogas al conductor del turismo Mercedes-Benz y evidentemente al conductor de la motocicleta tampoco, porque resultó occiso. Y a la conductora del turismo Renault Megane sí se le pudo practicar, siendo negativos los dos resultados. Ella fue herida leve. Entonces, ¿qué hicimos? Comisionamos una patrulla al hospital donde había sido trasladado el conductor del turismo y allí entregamos un oficio de reserva de sangre. Lo primero que se hace ante un herido a priori grave cuando ingresan a un servicio de urgencias aquí es extraerle sangre para saber qué medidas terapéuticas se pueden aplicar sobre él y lo que hicimos fue eso, pedir que se preservara esa sangre por si la propia persona nos autorizaba a llevárnosla para analizar en nuestro laboratorio, y así fue. Nos autorizó, nos llevamos al laboratorio, esta persona fue positivo en alcohol y benzoilecgonina, que es un metabolito de la cocaína, y en THC, tetrahidrocannabinol, que es consumo de hachís o marihuana. De la necropsia que le efectuaron al conductor de la motocicleta salió que no había ni alcoholemia ni drogas. Y bueno, sí, se acabó el tiempo. Están haciendo varias preguntas en el chat y como ya se te está acabando el tiempo, a ver si de pronto le podemos colaborar. Ahí están preguntando, por ejemplo, que si la inspección del cuerpo se hace en el campo o en algún lugar, que si pudieron determinar la velocidad en este caso y mediante qué procedimiento lo hicieron. Sí, la inspección del cuerpo sí se hace, nosotros sí que hacemos una pequeña inspección ocular del cuerpo en el lugar, sobre todo lo que hacemos es que intentamos encontrar su documentación, ¿de acuerdo? Y si el rostro está en condiciones útiles para hacer una identificación en base a la documentación que encontramos en su documentación personal, si la lleva, perfecto. Y si no, activamos la necroreseña, que es un servicio de la policía científica que vienen a obtener huellas de la persona y si se pueden obtener, que hay casos en los que no se puede, pero bueno, entonces se aplican otras técnicas. Y entonces se envía al laboratorio esa huella y la huella en base a la del Documento Nacional de Identidad, si no tiene antecedentes, pues se puede llegar a obtener la identidad de esa persona. En cuanto si pudimos determinar la velocidad, pudimos determinar la velocidad mínima de circulación entre 143 y 151 kilómetros por hora, si no me equivoco, en un tramo, el último tramo que le coge una cámara antes de la pérdida de control o del abandono de control, es 375 metros antes del lugar donde pierde el control. Es decir, la cámara está 375 metros antes del lugar donde pasa. Y pudimos determinar el área, la distancia recorrida y el número de fotogramas empleados. Sabíamos el ratio de fotogramas de la cámara y pudimos determinar el tiempo empleado y, por lo tanto, espacio partido tiempo, velocidad media en ese tramo que recogía la cámara. ¿Y qué más me han preguntado si había alguna cosa más? O sea, quiere decir que mediante fotografía se determina la velocidad. Si es físicamente eso posible. Fotogramas, los fotogramas de un vídeo. La distancia recorrida por un móvil delante de una cámara fija que está grabando un espacio concreto que se puede medir. Y entonces, si ese espacio concreto se puede medir, uno puede determinar en qué momento el frontal del vehículo entra en la zona medida y en qué momento la parte posterior del vehículo sale de la zona medida. De tal manera que se puede sumar incluso a esa distancia conocida la longitud total del vehículo y esa es la distancia recorrida por el móvil en un tiempo dado. Y eso nos da la velocidad de circulación del vehículo en ese tramo. Velocidad de tramo. No es una velocidad instantánea, como nos daría un radar, sino la velocidad necesaria media para poder recorrer ese tramo en ese periodo de tiempo conocido. Si tuviéramos más tiempo, quizá en otra ocasión no tengo inconveniente de enseñarle algunos ejemplos de casos de estudio de velocidad por fotogramas que son francamente sorprendentes, porque permiten determinar a ciencia cierta incluso la velocidad. Después, en otros casos, hemos utilizado álgebra para determinar que si este vehículo alcanzó aquel fuera ya de plano a una distancia conocida, etcétera, etcétera, pues un sistema de
de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo resolvemos y tenemos a qué velocidad ha tenido que seguir circulando para atraparlo. Siempre suponiendo que la velocidad del primero de los móviles era constante a la velocidad que pasó por cámara. ¿De acuerdo? A veces no dejan de ser hipótesis plausibles, cierto es, ¿eh? Pero lo que sí es cierto es que después de contrastar, lo que utilizamos es métodos de contraste. Y después de aplicar el principio de conservación de la energía en este accidente, con esta evolución de 150 y pico metros que tiene desde el primer punto de salida de vía, bueno, más que desde el primer punto de salida de vía, desde el primer impacto contra la cuneta hasta la posición final, toda esa energía que fue disipando en las rotaciones, los volteos, el arrastre, incluso teniendo en cuenta más los dos impactos, la proyección de la motocicleta hacia atrás, que no deja de ser una masa considerable, etcétera, etcétera. Todo ello añadido nos permitía determinar que sí, que realmente la velocidad mínima necesaria para poder protagonizar esa evolución era la que nos ofrecía el estudio de velocidades por fotogramas. No sé si les he podido aclarar algo. Sí, muchas gracias, sí. Yo creería... Muchas gracias, muy amable, muy buena la intervención.